Chirrido. El conejo negro, moviéndose rápidamente, apareció de repente junto a Quenji, vistiendo ropas doradas deslumbrantes. El hermano está aquí. Creón. Quenji saludó apasionadamente al conejo negro. Hermano. Conejo negro, estás aquí, miau. 247. Kyot. Mucho tiempo sin verlo. Hola, hermano conejo negro. Después de casi 10 días, estaban saludando al conejo negro. Conejo negro, es un placer verte, pero ¿qué tal el piso 55 de la torre? No hay ningún problema, ¿verdad? Sejun preguntó con preocupación. Chirrido. Vine a buscar semillas de zanahoria. Respondió el conejo negro, saltando sobre el hombro de Sejun. El conejo negro había venido a plantar zanahorias en el piso 55. Entiendo. Pero ya que estás aquí, podrías golpear esto. Sejun señaló la masa de arroz, siempre tuvo curiosidad por saber qué tan masticable sería un pastel de arroz machacado con el martillo del conejo negro. Chirrido. Golpear. 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 A petición de Sejun, el conejo negro comenzó a machacar la masa de arroz, poniéndole emoción como si aliviara el estrés. Conejo negro, tú, has pasado por muchas cosas, ¿no? De hecho, reconstruir un reino no fue fácil. Sejun pensó que debía cuidar bien del conejo negro antes de que regresara al piso 55 de la torre. 248. Capítulo 123, ya te has ido. Chirrido. Estallido. 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 Cada vez que el conejo negro amasaba la masa, ésta se volvía más pegajosa y la masa empezaba a brillar. Lo estás haciendo bien. Sejun comenzó a prepararse para hacer garaeteok mientras el conejo negro amasaba la masa. Quenji, corta esto. Creón. Rotura. Quenji rasgó fácilmente el exoesqueleto de una hormiga de fuego, que ni siquiera podía ser atravesado por el aguijón venenoso de una abeja, como si rasgara papel. Y luego. Ayoune, adjunta esto. Sí. Sejun hizo que Ayoune conectara el exoesqueleto roto usando un hechizo adhesivo, creando una forma de embudo con un pequeño agujero en el extremo. Ahora solo tenía que poner la masa en el embudo, presionarla y ya estaría hecho el delicioso garaeteok. En ese momento. Chirrido. El conejo negro llamó a Sejun y le dijo que la masa estaba lista. En verdad. Entonces, haremos un lote primero. Sejun tomó un poco de la masa de arroz aún caliente y la puso en la máquina garaeteok manual. Quenji, presiónalo lenta y suavemente. 249. Esta vez, ingresó el comando de acuerdo con el nivel de compresión de Quenji sin cometer un error. Creón. Prensa. Mientras Quenji presionaba suavemente la masa por orden de Sejun. Goteo, goteo, goteo. El garaeteok lechoso empezó a emerger lentamente del extremo del embudo cónico a medida que se presionaba la masa. Vamos a ver cómo es. Sejun cortó el extremo del garaeteok recién sacado y has completado un garaeteok ligeramente masticable. Tu competencia con cocina LV 4 hectáreas ha aumentado ligeramente. El sabor y el efecto del ligeramente masticable garaeteok han mejorado ligeramente debido al efecto de Cooking LV 4. Apareció un mensaje indicando que el garaeteok se había completado. Un garaeteok ligeramente masticable. Un poco masticable. Sejun revisó las opciones del plato antes de comerlo debido al extraño nombre. Garaeteok ligeramente masticable. Elaborado con la mejor harina de arroz bajo la supervisión de un chef experto y prensado hasta obtener una forma alargada con fuerte presión. El amasado de un torpe fabricante de pasteles de arroz ha mejorado ligeramente la masticabilidad del garaeteok. Chef, granjero de la Torre Park Sejun, rey conejo negro del reino de la cinta roja, hacedor de pasteles de arroz torpe.
Fecha de caducidad, 10 días. Calificación, CI. 250. No era extraño que el conejo negro se hubiera convertido en el rey del listón rojo, o que Chuchu se convirtiera en la reina del reino del listón rojo. Sin embargo, un torpe fabricante de pasteles de arroz. Chirrido. Ante las palabras de Sejun, el conejo negro hizo una expresión incómoda. De hecho, el conejo negro había despertado 2 trabajos simultáneamente cuando lo despertaron. Uno era un guerrero y el otro era un fabricante de pasteles de arroz. El conejo negro quería ser un guerrero, y como la situación en ese momento no era adecuada para hacer pasteles de arroz, naturalmente no prestó atención al trabajo de hacer pasteles de arroz. ¿Qué? Has estado atrapando monstruos con esta gran técnica de amasado todo este tiempo. No es de extrañar que sintiera una sensación pegajosa al golpear a los monstruos. Su sentimiento era correcto. El martillo del conejo negro era en realidad un mazo de pastel de arroz. ¿Cómo pudo haber dejado que tal talento se desperdiciara? Sejun no lo sabía, pero uno de los ancestros maternos del conejo negro fue un pomponji que creó la reliquia, masa de arroz, devoradora de riquezas. En otras palabras, el conejo negro era descendiente de pomponji, nacido con una cuchara de pastel de arroz superíndice 1. Quenji, sígueme. Sejun llamó a Quenji y corrió a la cocina. Conejo negro, nutriré tu talento. Quenji, prepara la olla. Creón. Quenji trajo una olla grande frente a Sejun. Y luego. 251. Reliquia, la masa de arroz devoradora de riquezas se tragó 100 monedas de la torre y produjo 50 kilogramos de harina de arroz de la más alta calidad. Sejun comenzó a producir harina de arroz. Silbido. Se vierte harina de arroz fina en la olla grande. Después de verter harina de arroz 10 veces a razón de 100 monedas de la torre cada una, la olla grande estaba casi llena. Pon eso aquí. Creón. Quenji levantó la olla grande y la puso en el almacenamiento vacío de Sejun. Luego, cuando volvieron a salir. Hola. Estamos de vuelta. Presidente Teo, hemos vuelto. 2 gatos pasantes que acababan de llegar saludaron a Sejun y Teo. Conejo Negro, ¿dónde estás? Ah. Nos topamos con Lord Conejo Negro en el camino. Estaba corriendo hacia abajo. Ya se ha escapado. Parecía que el Conejo Negro, prediciendo la reacción de Sejun, rápidamente había agarrado algunas semillas de zanahoria y había escapado. Sejun, ¿debo perseguir al Conejo Negro?, preguntó el murciélago dorado, que traicionaría incluso a su propio hermano sin dudarlo por Sejun. Para alcanzar al Conejo Negro, se necesitaría la velocidad de un murciélago dorado. Está bien. Incluso si corre, es solo el piso 55 de la torre. Conejo Negro, terminarás en la palma de tu tío incluso si huyes. Jejeje. 252. Sejun se rió como un villano. El Conejo Negro no sabía que Sejun podía poner y sacar cosas de la bóveda del tesoro en el piso 55 de la torre. Pondré esto en la bóveda del tesoro. Una olla grande que contiene 500 kilogramos de harina de arroz de la más alta calidad ingresa a la bóveda del tesoro del reino del listón rojo. La entrega llegó antes que el Conejo Negro, esperando a su amo. Probemos primero el garaeteok. Sejun se metió en la boca el garaeteok que había cortado antes. ¡Wow! Es una locura. La masa era tan masticable que no perdía su elasticidad por mucho que masticara. De hecho, el machacado del pastel de arroz de Conejo Negro fue esencial para obtener deliciosos pasteles de arroz. Creón. Quenji miró a Sejun con ojos desesperados. Está hecho, papá. Asentir. Sejun, todavía masticando el garaeteok, asintió con la cabeza en
lugar de responder, y cortó el Garaeteok en un trozo para la boca de Kuenji. Sin embargo, Creón. Kuenji sacudió la cabeza antes incluso de masticar. ¿Por qué? Hay algo extraño. Sejun quedó desconcertado por la reacción de Kuenji. ¿Quién comería? Incluso comida en mal estado si supiera bien. Creón. Creón. Kuenji volvió a negar con la cabeza ante las palabras de Sejun, señalando su bolsillo de bocadillos. No, falta la miel. 253. Ah. ¿Quieres que lo moje en miel? Sejun sacó miel del bolsillo de la merienda de Kuenji y mojó el Garaeteok en ella, luego se lo puso en la boca de Kuenji. Creón. Solo entonces Kuenji asintió con la cabeza. Empecemos a hacer Garaeteok ahora. Como Ayoune había lanzado un hechizo para evitar que la temperatura de la masa bajara, la condición de la masa seguía siendo la misma. Creón. Kuenji puso el resto de la masa y empezó a hacer Garaeteok en serio. Pero cuando terminaron las obras, el Garaeteok restante medía aproximadamente 3 metros. El resto desapareció tan pronto como aparecieron, entregados a los conejos y dragones. Por supuesto, alrededor del 90% del Garaeteok elaborado iba directamente al estómago de Kuenji. Ahora entendía por qué el Garaeteok recién hecho sabía mejor. De hecho, la comida es más sabrosa cuando está recién hecha. La próxima vez haré baeksulgi. Si le pongo batatas. Cuando a Sejun se le ocurrió la receta para el próximo pastel de arroz. ¿Cuánto vendiste esta vez, miau? Teo preguntó a los pasantes sobre las ventas en el campamento del piso 38 de la torre. Los pasantes vendían tomates cherry en la subasta a los cazadores, mientras entregaban cebollas verdes de hojas resistentes a las fuerzas de defensa de la tierra. ¿Tenían que seguir vendiéndose o no? Habría dónde almacenarlos. Por lo tanto, Teo confió plenamente a los pasantes la venta de tomates cherry económicos y se centró en vender cultivos caros. Vendimos 5.000 tomates cherry por 6.000 monedas de torre. El precio había caído casi un 40% desde la última subasta de Teo, cuando Teo las vendió por 9 monedas de torre cada una. 254. Como los pasantes ahora vendían tomates cherry energéticos cada 2 o 3 días, la escasez de tomates disminuyó y el precio bajó. Pero aún así, gracias al efecto de una mayor vitalidad cuando se consume a diario y a la imagen como producto dietético, ya que fue el primer cultivo de Sejun introducido en la tierra, la caída del precio fue más lenta de lo esperado y los compradores aumentaron constantemente.